Hola, qué bueno que nos acompañan el día de hoy a la clase de fundamentos donde estamos viendo los atributos de Dios. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es parte del grupo de los atributos que son incomunicables, que son los que hemos estado viendo hasta ahorita. Vimos ya la seidad, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, la espiritualidad, y hoy vamos a estar hablando de la soberanía. Y pues para la soberanía podríamos solamente hablar, ¿no?, del versículo de Génesis 1:1, el primer versículo en la Biblia donde nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y Él creó todo de la nada, con el mando de su palabra, ¿no? Y el momento que Dios ordenó a los cielos, a la tierra, al universo y todo lo que existe, se creó. Y desde entonces Dios ha sostenido toda su creación con el mismo poder de su palabra. Así que todo lo que Él creó depende de Él. Y cada nuevo ser que viene a existir es su creación especial, ¿no? Y Dios tiene un propósito para todo y para todos también. Y como nos dice este versículo, que Él es el creador, ¿no? Entonces Él es el dueño de todo. Y como dueño, Él tiene derecho de hacer con su creación lo que a Él le plazca. Y lo que a Él le place es el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, lo que estamos diciendo es que Dios gobierna enteramente sin estar sometido a nada ni a nadie, que Él tiene el máximo poder y autoridad sobre todo. Por eso nos dirigimos a Dios como el Rey, como el ser superior, como el ser supremo, como creador. O sea, en otras palabras, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y como quiere, ¿no? Dios es soberano exclusivamente. Dios es el único y verdadero Dios soberano. Y no hay ningún otro, porque solamente uno puede tener el total poder y dominio de todo. Es imposible que haya más de un Dios, porque lo lógico, ¿no? El segundo Dios sería creado. Así que estamos viendo que Dios tiene total control de todo, que Él está a cargo de todas las cosas, que Él reina suprema y soberanamente. Y vamos a estar analizando unos versículos porque hay muchos versículos que nos habla donde Dios gobierna todo, ¿no? Y cuando decimos de todo, es sobre todo y desde el principio, ¿no? De todos los reinos, todos los pueblos, todas las tribus, todo quien haya existido en toda la historia del mundo, en todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta las futuras generaciones que van a venir a existir. Todos han estado y estarán sometidos y subordinados a la total autoridad de Dios. Dios reina en la totalidad del universo. Y hay muchos salmos que nos habla también sobre la soberanía. Vamos a estar analizando uno. Todos los versículos que voy a estar leyendo va a ser en la nueva versión internacional. Primero vamos a ver Salmos 103, versículo 19. Y dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Entonces aquí dice, ¿no? Dios estableció su trono. O sea, nadie se lo pasó, nadie se lo dio, así como se usa ahorita aquí con los reyes en la tierra, ¿no? Entonces nos debe hacer entender esto claramente, que Dios no le rinde cuentas a nadie, que Él no depende de nadie más, que Él no está sometido a nadie más, que Él tiene todo este poder y autoridad porque Él mismo estableció su trono en los cielos. Y cuando nos habla de los cielos, para nosotros, ¿no? Debemos de entender que cuando habla de los cielos es un lugar solemne, un lugar superior, un lugar elevado, inalcanzable para todos nosotros, ¿no? Está fuera de nuestro alcance. Y también nos hace entender de que Dios en este trono en el cielo está por encima de todos los tronos de aquí de la tierra, que nadie está por encima de Él. Él está por encima de cualquier otra autoridad que tengamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces es bien importante entender
la soberanía de Dios, que Él es autónomo, Él es independiente, Él es autosuficiente, Él es creador, Él es sustentador, Él es proveedor. Y por eso es que también nos referimos a Dios como el Señor, ¿no? Porque Él es el dueño, Él es el amo, Él es quien manda. Y desde esa posición de autoridad, Él preside, Él gobierna, Él reina, Él dirige, Él ordena, Él domina, controla, determina todas las cosas. Vamos a ver otro salmo, Salmo 135, versículo 6. Dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces vean, no, Él hace lo que quiere. Es imposible que alguien lo detenga de hacer algo que Él quiera hacer. Él está en total control de el desenvolvimiento de todos los eventos que suceden. Eso es bien importante también saber que Dios no está allá sentado, cruzado de manos, nada más como un simple espectador. Él está gobernando, Él está en total control y autoridad. Y Él ha sido y siempre será la máxima autoridad. O sea, no gobierna el hombre, no gobierna Dios y el hombre, no gobierna Satanás, Dios gobierna enteramente. Vamos a ver otro versículo en Isaías, capítulo 46, versículo 10. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿No? Entonces, vean, ¿cómo es que Dios puede anunciar el fin desde el principio? ¿No? Y no es como muchos piensan, porque muchos dirán, pues fácil, porque fue a ver cuál iba a ser el final, y luego ya viene, regresa en el tiempo, entonces ya dice qué es lo que ocurrió al final, cuál es el fin. No, eso es incorrecto, tratar de pensar que a Dios lo limita el tiempo, que Dios está limitado por no saber nuestra decisión. Esto estaríamos contradiciendo sus propios atributos. Muchos de estos ya los vimos, ¿no? Vimos que Dios es atemporal, lo que quiere decir es que Él no necesita el tiempo, no necesita esperar a ver cuál va a ser el final para poder ver y después venir a anunciarlo. Eso es incorrecto, a Él no le afecta el tiempo, Él no depende del tiempo, no depende de nadie más para saber algo. No, esto está contradiciendo también su omnisciencia, porque Él lo conoce todo, Él tiene todo el conocimiento, así que no depende de nosotros. Lo que Él dice que va a pasar en el final es porque en su soberanía Él lo decretó, Él lo ordenó y Él mismo lo va a realizar y lo va a llevar a cabo. Entonces, desde nuestra perspectiva, todas las decisiones que Dios tomó antes de la creación, antes del tiempo, nosotros vamos viendo cuáles son esas decisiones a conforme va pasando el tiempo. Dios nos va revelando poco a poco todo lo que Él decretó, las vemos realizadas en el tiempo. Así que es bien importante saber esto. Dios decretó esto, ¿no? Aquí, antes de hacer el tiempo, antes de hacer la creación. Y acá en el tiempo, en la creación, se va llevando a cabo todas y cada una de estas cosas, pero Él ya lo tiene todo decidido, preordenado, predeterminado, predestinado desde antes de la creación del mundo. Y como dice ahí Él en su palabra, se cumplirá. Y no hay voluntad humana que se oponga, que se pueda resistir, que pueda desistir de los decretos de Dios. O sea, la voluntad de Dios es inalterable, nadie la puede cambiar. Esa es la voluntad decretiva, la cual vamos a hablar al final. Y pues, la verdad es que nada sucede si no está, ¿no?, preordenado por Dios. En este universo no existen las coincidencias, las casualidades, no existe la suerte, ni tampoco puede haber ninguna otra cosa imprevista por Dios. Vamos a ver esto en Proverbios 16, versículo 33. Dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene de Dios, ¿no? Vean que todo esto, cuando uno va a echar suerte, no sé, en una moneda, echas el volado, cae, lo que cayó fue lo que Dios quiso que cayera, ¿no? El veredicto proviene de Dios. Así que vean que no sucede nada
que no esté intencionado por Dios. Nada queda al azar, nada queda a la suerte, porque todo tiene un propósito. Dios es soberano sobre todo, Dios es soberano sobre la naturaleza. Vimos en la clase de la omnipotencia cómo Dios tiene poder sobre la naturaleza. Dios tiene poder y soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Nadie de los seres humanos ha determinado el día, la hora que llega a este mundo, ni tampoco el día y la hora que se va. Por eso es que Dios es soberano sobre nuestra vida, nuestro nacimiento, nuestra muerte. Dios es soberano incluso sobre una buena o una mala situación, ¿no? Y cuando estamos hablando de ya de una mala situación, incluye ahí dolor, incluye sufrimiento, problemas, y Dios es soberano sobre todas estas cosas. Vamos a ver este versículo en Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 37 al 38. Nos dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿No? Ahí, vean, está súper claro, no hay ningún detalle sobre el cual Dios no tenga control. Si a Dios se le sale algo de las manos, se le sale algo de control, Dios ya no es Dios, Dios ya no es soberano, ¿no? Por eso es que vean que dice que aquí acontece por su mandato lo bueno y lo malo. Y es muy importante entender que Dios no hace lo malo. Dios no hace lo malo, pero lo permite. Es muy diferente esto. Y la historia de Job nos ayuda mucho a entender esto, ¿no? Satanás, con autoridad y con permiso de Dios, le hizo tanto daño a Job. Pero Dios no le dijo, ve y haz esto, ve al otro, ¿no? Dios le dijo, ok, ve, pero no toques su vida. Así que Dios le dio el permiso para que pudiera hacer esas cosas, ¿no? Y lo vamos a ver en otros versículos más adelante donde Satanás no es soberano, él no puede hacer nada sin que Dios le permita. Y hablando de la soberanía, quisiera que viéramos unos versículos que nos hablan sobre la soberanía de Dios sobre el ser humano. Dios ejerce soberanía sobre el ser humano, sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tus intenciones, pensamientos, tus decisiones, tus planes, incluso tu destino. Y vamos a estar viendo muchos ejemplos porque muchos no pueden entender esta manera de definir la soberanía, que Dios tiene todo este control sobre nosotros también. Vamos a leer ahora Proverbios 19:21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, ¿no? Y ahí nos dicen que los designios de Dios son los propósitos, la voluntad de Dios es lo que permanece, es lo que se va a cumplir. Y pues nosotros podemos planear todo, ¿no? Todas las cosas que nosotros queramos hacer, pero al final sus planes se cumplirán, ¿no? Y los míos se cumplirán si estaban de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos, ¿no? Y podemos poner un ejemplo de el rey Abimelech en Génesis, el segundo Abimelech, porque la primera vez también sucede lo mismo, le quitan a Sara, esposa de Abraham, y le sucede otra vez en el capítulo 20, donde este rey Abimelech toma por esposa a Sara, ¿no? Y los planes del rey pues era casarse con Sara, tenerla como esposa, pero en la noche de bodas, en una visión, Dios le habla al faraón en un sueño y le dice, considérate muerto si tú le pones bueno, estoy parafraseando, ¿no? Si le pones un dedo encima a Sara, porque ella es casada. Entonces el faraón, el rey Abimelech, le dice, no sabía, ¿no? Yo no sabía que era casada, me dijeron que era hermana de Abraham. Total de que en Génesis 26, Dios le dice, yo sé que tú no lo hiciste, no lo hiciste de mala fe o algo así. Y dice, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí, ¿no? Entonces vean cómo sí puedes planear lo que tú quieres, pero eso que vas a hacer está
en contra de la voluntad, del propósito de Dios, Dios no te va a dejar hacerlo, ¿no? Y ahí Dios interfirió y no le permitió al rey Abimelech hacer lo que él quería hacer, no le dejó cumplir sus planes, ¿no? Entonces, según sea el propósito de Dios, nos va a dejar y cuando no, no. Vamos a ver otro Proverbios 20:24. Nos dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? ¿No? Entonces, cuando dice los pasos del hombre los dirige el Señor, eso se escucha muy bien, ¿no? Si vas por buen camino. Pero ¿qué pasa si vas y vas a hacer algo mal? Si vas por mal camino, ¿no? ¿Será que Dios permitirá que nos equivoquemos? ¿Será que Dios permitirá que pequemos? No, vimos que al rey Abimelech pues no le permitió pecar, pero podría decir, pues haz lo que tú quieras. Bueno, podríamos poner el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas, sabemos que Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles, él era el tesorero, ¿no? Él era el que traía todo el tiempo la bolsa del dinero, pero también era un ratero. Él robaba de la bolsa del dinero. Él amaba el dinero. Era tanto su amor por el dinero que él vendió a Jesús. O sea, era tanta la codicia que él tenía que no le importó vender a Jesús, ¿no? Y libremente pecaba, robando. Y Jesús sabía y no dijo nada, nunca interfirió. Es más, Jesús sabía que él era quien lo entregaría para ser arrestado. Y sin embargo, esa noche de la Santa Cena, que estaban reunidos, Jesús con sus apóstoles le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, imagínense, le dejó que hiciera lo que quiso, no le impidió, no intervino y Judas pecó y se perdió por su propio pecado, porque él de su propia codicia prefirió, le dio más valor, ¿no? A este dinero que a Jesús. Entonces, él libremente decidió pecar y Jesús no hizo nada, no intervino y se perdió, pero al mismo tiempo la escritura nos dice que Judas nació para perderse y que él era el hombre que iba a entregar a Jesús. Entonces, vean esto que estamos viendo aquí. Podemos ver otro ejemplo contrario a este, que sería el de Pedro, ¿no? Pedro, uno también de los 12 apóstoles de Jesús. Y Pedro era, ¿no? De temperamento así fuerte, atrabancado. Es más, le decía a Jesús, aunque todos esos te nieguen, yo nunca te negaré. Y así todo el tiempo tenía esta actitud, ¿no? De que él siempre le iba a quedar bien a Jesús. Pero Jesús le dice en Lucas 22, 31 a 32, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Entonces, vean cómo otra vez aquí vemos, ¿no? Que dice Jesús que Satanás los ha pedido. O sea, que Satanás ha pedido permiso para meterle una zarandeada a él y a los apóstoles. Así que vean que ni Satanás puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y Dios permitió que les diera esta zarandeada a los apóstoles. Y Pedro cayó, Pedro negó a Jesús, o sea, también Pedro traicionó a Jesús. Igual la misma traición, bueno, no tan igual, ¿verdad? Pero la misma traición que Judas también le hizo a Jesús, también lo traicionó, también Pedro lo traicionó, pero aquí hay algo bien importante y bien diferente entre las dos situaciones. Muy importante, Jesús rogó por él. Así que cayó, pero todo eso tenía un propósito y fue para su bien. Pedro lo hizo, nadie le dijo que negara a Jesús. Él tuvo miedo y él decidió decir, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y la gente decía, no, es que sí, tú hablas como ellos, hasta groserías tuvo que decir ahí para que le creyeran que él no conocía y no tenía nada que ver con Jesús, ¿no? Pero
esta situación que Dios permitió para Pedro fue para su bien, porque hizo a Pedro una persona mucho más humilde, mucho más dependiente de Dios, y es una actitud diferente que podemos ver en sus cartas. En las cartas de Pedro podemos ver cómo él maduró muchísimo. Además de que esta situación que Dios permitió que Pedro experimentara, benefició también a sus hermanos, porque Jesús le dice, cuando vuelvas a mí, o sea, Jesús estaba seguro, vas a caer, pero vas a volver a mí. Cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, vean, cuando Dios permita que nosotros experimentamos dolor, sufrimiento, cuando estemos en situaciones de problemas, es para nuestro bien. Hasta de lo más malo que hemos sufrido, hemos aprendido, hemos adquirido madurez, ¿no? Toda esa experiencia que tenemos, hemos crecido, nos ha formado como somos ahorita. Todas las cosas que hemos experimentado han afectado mi carácter, cómo soy, cómo decido, cómo hago las cosas. Así que todas esas cosas son para nuestro bien. Dios a veces permite que sucedan esas cosas para mostrarnos su poder, ¿no? Para que adquiramos un conocimiento más profundo de Él. Y así que todas esas cosas son cosas para nuestro bien. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es todo lo que somos, es gracias a Dios. Vamos a ver otro Proverbios, Proverbios 21:1. Dice, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado, ¿no? Y aquí está hablando de los reyes. Bueno, y en nuestro contexto ahorita los presidentes, aunque también hay algunas naciones que tienen reyes, ¿no? Pero los presidentes, todo el que haya estado en una situación de poder, Dios lo ha puesto ahí. Y lo ha puesto ahí con un propósito. Y es lo que dice ahí, que sigue el curso que el Señor le ha trazado. Y fíjense cómo podemos explicar esto. En la historia del mundo han habido buenos presidentes o buenos reyes y malos reyes y presidentes también. Y todos seguían el rumbo que Dios les trazó. O sea, Dios tenía un propósito para poner a todos y cada uno en esa posición de autoridad. ¿Hicieron maldades? Claro, pero esa maldad no provenía de Dios, porque los seres humanos de nuestros propios malos deseos surgen todas esas cosas malvadas que hacemos. Sin embargo, Dios las permitió, ¿no? Dios usó esas malvadas decisiones para cumplir su voluntad. Tal fue el ejemplo del faraón egipcio del cual nos habla Éxodo, ¿no? Cuando estaban esclavizados los israelitas en Egipto, este hombre era malvado. Y Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 9, sobre esto, ¿no? Que Dios le dijo al faraón que yo te levanté, le dice Dios al faraón, yo te puse ahí por un propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Vean, así que este faraón que estaba ahí era instrumento de Dios. Lo levantó para eso. Tenía un propósito para ese hombre y le permitió hacer muchas injusticias en contra del pueblo israelita. Fue muy malvado. Hizo todas esas cosas perversas libremente. Por eso es que él es culpable de todas esas cosas que él hizo. Y el versículo 18 del capítulo 9 de Romanos nos dice que la misericordia es soberana, porque nos explica Pablo que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y también endurece el corazón de quien Él quiera endurecer. Vean cómo, o sea, Dios es soberano en todo, en su misericordia, en su gracia, en su justicia, o sea, en todo Él es soberano. Otro ejemplo que podríamos poner sería el ejemplo del rey Ciro de Persia, ¿no? En Esdras 1:1 nos dice que el primer año del reinado de este rey Ciro de Persia, Dios dispuso su corazón para que el rey promulgara un decreto
y así se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. O sea, vean cómo para Dios cumplir su voluntad, dispone del corazón del rey para que haga y para que vaya y haga lo que él mismo ya había dicho que iba a suceder. Vean cómo Dios interviene para que hagan lo que él ha ordenado que hagan, ¿no? Y se cumplen sus propósitos tal y como él los ha dicho. Y estamos entrando, yo sé, estamos entrando en un tema muy polémico, ¿no? Porque estamos viendo y comprobando bíblicamente que Dios es soberano sobre nuestras decisiones, pero sin obligarnos. Eso es muy importante de entender. Y lo vimos en los ejemplos, cómo interviene si quiere que no peques y te deja hacer lo que tú quieras y con eso vas a cumplir los propósitos de Él, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros decidimos hacer algo, estamos haciendo tal cual Dios quería que hiciéramos, pero nosotros seguimos siendo responsables porque nadie nos obliga a hacer esas cosas. Entonces, vean cómo es tan claro y vamos a entrar a un tema mucho más controversial que la Biblia afirma que Dios es soberano también sobre la salvación. Y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicárselos bíblicamente, dándoles todas las evidencias, todas las citas bíblicas para que podamos ver, ¿no? Nos dice la Biblia que Dios escribió los nombres de los que Él salvaría en el libro de la vida del Cordero. Y hay muchísimos versículos que nos hablan de esto. Daniel 12:1, Filipenses 4:3, Apocalipsis 21:27 y Apocalipsis 13:8 nos dice que Dios escribió los nombres de esas personas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Y también Apocalipsis 25 nos dice que los nombres de los que no estén escritos en ese libro al final serán arrojados al lago de fuego. Y no solamente porque no estaban escritos sus nombres ahí en ese libro de la vida, sino porque ellos eran culpables por los pecados que cometieron. Y les quiero explicar la salvación, porque van a decir, bueno, los cristianos, ustedes hablan mucho de la salvación, ¿qué es eso? ¿De quién se van a salvar? ¿O cómo? ¿Qué es eso? Entonces les explico brevemente. Muy importante de entender también qué es la salvación. Nosotros somos salvos de tener que enfrentar al Dios justo, al Dios santo, en su ira el día del juicio. Nosotros somos salvos de la calamidad de tener que pagar por nuestros propios pecados por la eternidad. Y todos somos culpables, todos somos culpables. Por eso dice Pablo que Dios manda, su palabra nos dice que Dios nos manda a todos a arrepentirnos, porque Dios ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia. O sea, vean, ya tiene un día determinado el cual Dios va a hacer ese juicio y va a juzgar a todos. Por eso manda que se arrepientan de sus pecados. Y vean que es bien importante saber que la salvación, al mismo tiempo que Dios es quien nos salva, al mismo tiempo es de quien somos salvos. Así que la salvación de principio a fin es de Dios. La salvación no es algo que nosotros nos podamos ganar, no es algo que nosotros nos merezcamos. O sea, Dios la da gratuitamente por su gracia y por su misericordia. Y ya hemos visto que su gracia y su misericordia también son soberanas. Y también me gustaría hacer una distinción entre estas dos palabras, justicia y gracia, ¿no? Porque justicia es algo que tú te ganas, eso sí es algo que tú te mereces, es algo que se te debe, justicia. La gracia es todo el contrario, la gracia tú no te la ganas, tú no te la mereces, no se te debe gracia. Por eso es que gracia es un favor inmerecido y Dios no está obligado a darnos gracia a nadie. También si Él decide darle gracia a este grupo de personas, no está obligado a darle gracia a este otro grupo de personas. Y estoy hablando de la gracia salvadora, ¿no? Porque sí, Dios tiene misericordia
de buenos y de malos, ¿no? En versículos donde podemos ver que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos, injustos y cosas así. Estoy hablando de la gracia salvadora. Y muchas personas dicen, pero eso es injusto, eso que me estás diciendo tú es injusto, pero no es injusto. Nadie merecemos ser salvos. Todos estamos condenados por nuestros propios pecados. Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 9, les recomiendo que vayan y lean el libro de Romanos capítulo 9, porque ahí Pablo explica muy detalladamente en todo este capítulo la elección soberana de Dios, ¿no? Que Dios escoge a algunos para salvar y a otros no. Nos dice que a Isaac escogió, los dos eran hijos de Abraham, escogió a Isaac y no a Ismael. Amó a Jacob y no a Esaú. Y Pablo se hace esta pregunta retórica porque Pablo sabe que va a haber más de una persona que va a decir, pero esto es injusto. Y por eso él se hace esta pregunta, ¿no? ¿Que sería Dios injusto al hacer esto? Y dice Pablo, de ninguna manera, en el versículo 14, de ninguna manera. Entonces empieza a explicar todas estas cosas sobre Dios, que Dios tiene clemencia de quien quiere tenerla y Dios es compasivo de quien quiera ser compasivo. Entonces vemos que Dios soberanamente regala su misericordia y su gracia a quien Él quiera. La salvación no depende de nosotros y lo explica también ahí bien claro en el versículo 16 del capítulo 9 de Romanos, donde dice que la elección no depende ni del esfuerzo humano ni de nada, simplemente de la misericordia de Dios. Solamente depende de Él. Y muchas veces nos ponemos a pensar, pues es que Dios nos debe, ¿no? Porque qué injusto, si está queriendo darle salvación a ellos y a otros no. O sea, si Dios fuera realmente bueno, pues nos diera gracia a todos. Pero hay que tener cuidado porque en el momento que nosotros estemos pensando de que Dios nos debe algo, ya no estamos pensando en gracia. O sea, ya estamos hablando de justicia. Y no queremos justicia de parte de Dios. Queremos misericordia. Debemos rogarle por misericordia y gracia. Misericordia y gracia es lo que le da a las personas que salva. Y no por algo, por merecérnosla. Y eso no es injusto. Dios no le hace injusticia a nadie. A los que Dios nos salva, les dará justicia. Lo justo por sus obras, ¿no? Y esta postura de la predestinación de que Dios elige para salvación es bíblica y es muy clara en la palabra de Dios. Basta leer, por ejemplo, Efesios capítulo 1, ¿no? El versículo 4 y 5 nos dice bien claro que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo y nos escogió con un propósito para que seamos santos y sin mancha delante de él. Nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos. O sea, está claro que esto fue antes de la creación. Lo que nos tiene que hacer entender es que yo no existía antes de la creación del mundo. Él me eligió y me escogió sin tener que esperar a ver qué era lo que yo iba a hacer y qué era lo que iba a decidir. Y Dios hace todas estas cosas, ¿no? Filipenses 1:6 nos dice que Dios empezó esta obra en nosotros y la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. O sea, si Dios te transformó, todo esto es un proceso gradual que vamos a ir creciendo en santidad día con día, ¿no? Y todo esto se cumplirá hasta el día de Cristo, hasta el final, ¿no? Ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 11 nos dice que fuimos predestinados según el plan de Dios. O sea, nos predestinó solo porque fue su buena voluntad, solamente, no porque nosotros tuvimos nada que hacer en eso. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, también nos dice bien claro
Está diciéndole ahí Pablo a los de la iglesia de Tesalónica que debemos siempre dar gracias a Dios, porque desde el principio Dios nos escogió para salvación, nos escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien hace esta obra en nosotros. Entonces, el reconocer que nosotros no hicimos nada y que si nosotros escogimos libremente a Dios, fue porque Él nos escogió primero antes de la creación. Eso es algo que debe de llevarnos a todos a una humildad, que debe de prevenir cualquier tipo de orgullo y de envanecimiento entre nosotros, porque eso es algo que Dios hizo. Yo no tuve nada que ver. ¿No? Dirán, es que la salvación es para los que creen. Sí, efectivamente, Juan 1:12 nos dice, ¿no? Que a los que creen en su nombre se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es correcto. Pero el versículo que continúa, Juan 1:13, nos dice que estos que creen y que se les dio el derecho de ser hijos de Dios es porque nacieron de nuevo, no porque ellos lo decidieron, sino porque fue la voluntad de Dios que nacieran de nuevo y por eso creen, porque nos dice que no nacen de sangre ni deseos naturales, ni por voluntad humana. Entonces yo no pude haber querido nacer de nuevo y por eso creo, no, nacen de Dios, Dios hace eso, o sea, Dios tiene que hacer eso. Hay una acción previa de Dios y creer es el resultado. Vean que hay una causa y un efecto. Ya vimos que Dios te eligió. Después Dios te hizo nacer de nuevo y después crees. Así es como es las cosas. El creer depende de que si fuiste o no ordenado para vida eterna. Y eso es bien claro en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48, donde se nos dice que estaban los apóstoles ahí predicando y había un grupo de gente, muchísima gente, y eran gentiles, y dice que estaban oyendo la palabra de Dios y estaban felices, y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, vemos aquí otra vez causa y efecto. El que hayan creído era resultado de la acción previa de Dios. Dios ya los había ordenado para vida eterna, por eso creen. Es bien fácil de entender, está bien claro. No, tú crees porque Dios te había ordenado para vida eterna. O sea, vean cómo Dios ejerce su soberanía primero y ya después el ser humano ejerce la fe que le es dada por Dios, ¿no? Y muchas personas dicen, no, pero es que Dios no puede intervenir en el corazón de las personas para salvación. Bueno, también tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, donde nos habla de esta mujer Lidia, que ella estaba ahí junto al río, era vendedora de tela de púrpuras y estaba ahí en el río haciendo, ¿no?, su trabajo y todo, y estaba predicando Pablo. Y dice ese versículo que el Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera al mensaje de Pablo. O sea, claramente intervino. Inmediatamente después se bautizó. O sea, Dios tuvo que hacer eso para que ella pudiera responder al mensaje. O sea, ¿y qué pasa con las personas que dicen, no, es que sabes que yo no quiero que Dios se meta en mis cosas, en mis decisiones, a mí no me importa conocer a Dios, ¿no? Si una persona decide que no vale la pena conocer a Dios, ¿qué pasa con esas personas? ¿Dios los forza? ¿No? También tenemos un versículo, Romanos 1:28 nos dice que como estas personas estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿no? Ellos están decidiendo no tener en cuenta el conocimiento de Dios y dice Dios a su vez los entregó a ellos a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer, ¿no? Entonces, vean, estas personas están decidiendo no tomar en cuenta a Dios, pero Dios al mismo tiempo los está entregando a su mente depravada para que vayan y hagan todo lo que ellos quieran. Y por eso
van a ser condenados porque van a ir a hacer todo lo malo que quieren hacer, todos los pecados libremente lo van a ir a hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí con el famosísimo libre albedrío? ¿No? Que yo lo llamaría nada más albedrío, pero no precisamente libre, porque a la luz de todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos analizado, todas las evidencias que hemos estado viendo en la Biblia hasta ahora, podemos ver claramente que el ser humano no es soberano. El ser humano no es autónomo, ¿no? Porque la autonomía quiere decir que no dependes de nada, ni de nadie, ni del tiempo, ni de Dios, ni nada. Y esa es una manera incorrecta de definirlo. Eso no existe. Es incorrecto a la luz de la Biblia decir eso. O sea, ¿tienes la capacidad de elegir? Sí. ¿La decisión es tuya? Sí. ¿La haces libremente? Sí. ¿Te han obligado? No. Entonces, cuando tú decides lo que tú quieres, esa decisión también está condicionada a las circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias influyen mucho en tus decisiones. Siempre va a haber una motivación para decidir lo que hagas. Siempre tu deseo más fuerte, eso es lo que vas a decidir hacer, ¿no? Podrían ponernos un ejemplo. Si voy yo por la calle y llega una persona, se me acerca y me dice, oye, dame tu cartera. No se la voy a dar. ¿Por qué se la voy a dar? Es mía, ¿no? Y yo decido si se la doy o no, o si le doy un dinero, si eso es lo que él quiere. Pero si esa misma persona llega y se me acerca con un cuchillo, me lo pone aquí en las costillas y me dice, tu cartera, ¿no? Ahí pues ya me está reduciendo mis opciones a dos cosas. O le doy mi cartera o mi salud, ¿no? Porque puedo terminar herida en el hospital, ¿no? Dios guarde. Pero vean cómo este ejemplo, tú decides según tu circunstancia, porque si no hubiera tenido un cuchillo, a lo mejor pues no le digo que no a la cartera, pero ya trayendo arma, pues le digo, no, pues sí, tome mi cartera, es más de una vez mis aretas y lo que traiga, pero déjeme viva. ¿Por qué? Porque mi mayor motivación, mi deseo más fuerte, lo que tuvo más valor en ese momento para tomar la decisión fue mi vida, mi salud, ¿no? Vean, cómo realmente la Biblia sí dice que tenemos esa capacidad de decidir. El problema es que la Biblia también nos dice que el ser humano en su estado caído, estamos afectados totalmente por el pecado en todos los sentidos. Afecta mis deseos, mi voluntad, mis intenciones. O sea, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos para poder decidir por las cosas de Dios. La Biblia nos dice que estamos separados de Dios, que somos enemigos de Dios, que es Dios mismo nos dice en Génesis 6, ¿no? Que el ser humano de continuo busca el mal. Pablo en el libro de Romanos nos dice que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios, ni uno solo que haga lo bueno, ¿no? Y esto mismo también lo dijo Jesús, que todo el que peca es esclavo al pecado. O sea, esa es la naturaleza humana, esa inclinación al mal, inclinación a hacer siempre el pecado, pero aún así decidimos libremente hacerlo. O sea, tenemos un albedrío, ¿no? Y con albedrío me refiero a la capacidad de hacer lo que nosotros queramos hacer absolutamente. Pero en esas decisiones que hacemos nos lleva a pecar y eso es precisamente lo que nos condena. Entonces vean cómo la salvación es totalmente un acto divino, totalmente de Dios, porque nosotros fuimos rescatados por Dios, bueno, más bien resucitados por Dios, porque Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que Dios tuvo que darnos vida. Siendo desobedientes a Dios, Él tuvo que dar el pago por nuestros pecados. Siendo enemigos de Dios, Dios mismo proveyó al Cordero puro y sin mancha a su Hijo. Su Hijo fue el que recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces vean cómo la salvación no es un mérito nuestro.
Ningún ser humano podría hacer lo que Dios hizo. Nunca nadie podríamos hacer todo eso. Nadie podríamos salvarnos a nosotros mismos. Todo eso se lo debemos a Dios. ¿No? Dios si Él te escogió, te eligió desde antes de la fundación del mundo, esa es una orden que Él hizo y que nadie puede cambiar. Y acá en el tiempo, cuando nosotros la vemos realizada en el tiempo, vemos que a los que Él escogió en algún momento de tu vida, te va a llamar y te va a hacer una nueva criatura. Te va a dar arrepentimiento, te va a dar esa convicción de pecado, ¿no? Y esa analogía del nuevo nacimiento es algo que usó Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo y le dijo que es un requisito para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo y eso solamente Dios lo puede hacer. Nadie puede hacerse nacer de nuevo a sí mismo, pero tampoco elimina nuestra libertad de decidir, porque lo que Dios hace en la regeneración, Él cambia nuestro entendimiento, así como lo hizo con Lidia. Nos abre el entendimiento, nuestro corazón. Entonces, cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, por consecuencia, cambian nuestras obras, ¿no? Y ahora libremente queremos hacer lo que a Dios le agrada. Cuando Dios cambió nuestra inclinación, Él cambió todas nuestras circunstancias por las cuales ahora decidimos. Ahora Dios nos capacita para poder hacer su voluntad y decidimos libremente obedecerlo. Nadie somos robots, no somos títeres, no somos obligados. Él lo hizo, ¿no? En Efesios capítulo 2 nos dice que nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no es por obra, dice, para que nadie se jacte. Entonces yo no tuve que hacer absolutamente nada para que Dios hiciera esto por mí. Es más, ni siquiera la fe es obra nuestra. No procede de nosotros. Está claro ahí que dice que es un regalo de Dios. Y ahí mismo, donde les estoy hablando, el libro de Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, perdón, nos habla sobre una soberanía total. Ahí ese versículo 10 nos dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, vean cómo ahí es soberanía total. Estas buenas obras que hacemos nosotros fue porque Dios ya las había dispuesto de antemano para que nosotros las lleváramos a cabo libremente. Aquí estoy yo enseñándoles sobre los atributos de Dios. No estoy siendo obligada. Es mi deber hablar y compartir la palabra de Dios con los demás y lo hago de mi propia voluntad libremente. Dios dispuso esta obra para que yo anduviera en ella, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos reconciliar esta verdad de que Dios es soberano y al mismo tiempo los seres humanos también tenemos la capacidad de decidir. ¿Cómo es que estas dos cosas existen, ¿no? Estas dos ideas debemos de poder comprobarlas bíblicamente porque son conceptos que están en la Biblia. Y la verdad, vamos a ver al final que cómo el ser humano responde a los decretos de Dios libremente. Y yo pienso que la historia que nos ayuda a entender esto con mayor claridad es la historia de José el soñador. José era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Ahí para que no sé si todos estén familiarizados con la historia de José, pero pues los hermanos de José eran unos malvados. Ellos habían decidido matar a José, pero al final deciden venderlo como esclavo. Y bueno, yo les recomiendo que vayan y lean Génesis más o menos del capítulo 36-37 que nos habla sobre toda la historia de José el soñador hasta el capítulo 15. Creo que termina Génesis con la historia esta que les voy a platicar. Porque después de que muere Jacob, el padre de José y de sus hermanos, pues los hermanos de José ahora ya no tienen la protección de su padre, ya no tienen a su padre para protegerlos de alguna posible venganza. Y los hermanos están aterrorizados porque ellos saben que José
tiene todo el poder, o sea, José terminó siendo el segundo al mando en Egipto. Ya era como más o menos en nuestro tiempo como el vicepresidente o algo así, ¿no? Y ellos sabían que José estaría en todo su derecho de hacer lo que él quiera, ¿no? Porque lo que ellos le hicieron a José fue un acto detestable. Fue con toda maldad, con todo odio, fue premeditado. Entonces ahora ellos están asumiendo que José podría querer vengarse de ellos, ¿no? Y estaría en todo su derecho si quisiera hacerlo. Y están suplicándole perdón. Vamos a leer esto en Génesis capítulo 50, versículo 18 al 20. Dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces vean que aquí ya están los hermanos de José y ellos reconocieron y ellos pudieron aceptar la maldad del pecado que hicieron en contra de José. O sea, y alguien que está verdaderamente arrepentido tiene evidencias de su arrepentimiento. Y aquí podemos ver que estas obras que ellos tenían era su humillación. O sea, ellos se postraron frente a José, se humillaron y, y les dice, somos tus esclavos. O sea, se pusieron en las manos de José. Y vean que aquí es bien interesante que se está cumpliendo el sueño que tuvo José, por el cual los hermanos luego se enfadaron con él, se enojaron con él, porque ¿cómo que nosotros nos vamos a postrar frente a ti? Y aquí se está cumpliendo. Lo impresionante de estos versículos que acabo de leer es el versículo 20, donde dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para lograr lo que estamos viendo hoy, que es salvar la vida de mucha gente. Vean que José, aquí él está reconociendo, oigan, lo que ustedes me hicieron fue indiscutiblemente malvado. O sea, los está responsabilizando por lo que hicieron, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, lo planearon, no fue un accidente, todo fue intencionado. La intención de ellos fue deshacerse de él, fue hacerle el mal. Pero hay algo muy importante que también José está aquí reconociendo. José sabe que el Dios soberano también estuvo involucrado en todo esto. Dios en su soberanía permitió que ellos llevaran a cabo esos planes malvados. También José sabe que ellos no hubieran podido ponerles un solo dedo a José encima si Dios no se los hubiera permitido. ¿No? Entonces, cuando les dice aquí José, Dios transformó el mal para lograr su buena voluntad, aquí José entiende lo que nos explica Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Este versículo que a mí me encanta, hablo mucho de él, que todas las cosas obran para bien, para todos los que han sido llamados de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que Dios tiene poder soberano para transformar la maldad de ellos en contra de José para un bien. Esa maldad fue permitida por Dios para cumplir sus propósitos, ¿no? Y vemos que ahí nos dice José que el buen propósito de Dios era salvar la vida de toda esa gente. También el propósito de Dios era mantener intacta la genealogía del Mesías, pues Mesías viene del hermano de José, Judá. Y para aclarar mejor esto, porque yo no estoy diciendo que José está diciendo aquí o que le está llamando bueno a lo malo bueno, o sea, no. Está diciendo lo que ustedes lo hicieron con toda la mala intencionalidad de hacer el mal, los está responsabilizando a ellos, porque ellos maquinaron de sus malas decisiones, todo eso, pero Dios usó ese mal para un bien. Eso es lo que está diciendo, porque Dios en su soberanía tiene la capacidad y tiene la habilidad
de trabajar a través de las malas decisiones pecaminosas de sus criaturas para llevar a cabo su voluntad soberana, su voluntad que siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Solo hay una única ocasión en toda la historia del mundo que Dios permitió que alguien sufriera injustamente para cumplir su propósito. Bueno, pero este alguien se ofreció, Jesús, ¿verdad? La muerte de Jesús no fue un accidente y fue el evento más malvado y más injusto que se ha hecho en contra de alguien. Y fue llevada a cabo por seres humanos en su libre decisión, o sea, salió de su malvada inclinación, desde sus malos impulsos. La intencionalidad de todos ellos era malvada, la de Caifás, la de Herodes, la de Pilato, los fariseos, los judíos, los gentiles, toda la gente que estaba ahí reunida y todo lo que estuvieron involucrados ahí, ellos de su mala decisión, de su libertad de escoger y decidir, lo hicieron. Vamos a ver en Hechos 2:23. Hechos 2:23 nos dice que este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. O sea, vean que está aquí bien claro, ¿no? Que Jesús fue entregado según el propósito de Dios, pero la gente ahí, su intencionalidad de ellos fue mala. Dios estaba usando la maldad de ellos para hacer un bien y cumplir su propósito. Lo que trajo Dios por medio de permitir esa mala acción de esos seres humanos fue traer el mayor bien de la historia, que fue la expiación de su pueblo. O sea, Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados. Hay un versículo que nos dice muchísimo más claro, también está ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27 al 28, que nos dice que en esa ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, también los israelitas, para hacer, o sea, toda esa maldad que ellos hicieron era para hacer lo que de antemano su poder y su voluntad habían determinado que sucediera. Vean cómo está este compatibilismo a todo y es bien claro. Esta gente hicieron lo que ellos quisieron hacer de su propia maldad, pero al mismo tiempo estaban haciendo lo que Dios ya había determinado que sucediera. O sea, la voluntad de Dios era de que mataran a Jesús, pero ellos lo decidieron libremente de su propia maldad. Nadie los obligó a que anduvieran ahí en la bola y quisieran que crucificaran a Jesús. Ellos son responsables y serán condenados si no se arrepintieron. Y vean que no hay ningún conflicto entre la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. Pero no sé por qué a muchos les resulta tan imposible o de aceptar o de verlo o no sé, pero está muy claro. Y muchos piensan, no es que si Dios es absolutamente soberano, pues entonces el ser humano ya no es libre de hacer lo que quiera. Claro, claro que sí es libre, pero Dios sigue siendo soberano. Otros, por otra parte, dicen, no, es que si el ser humano es totalmente libre, entonces Dios ya no es soberano. Y este mismo pensamiento lleva a muchos a razonar que no hay un Dios. ¿No? Porque dice, es que si el ser humano es totalmente libre, pues entonces Dios ya no puede existir, porque si Dios existe, entonces ya el ser humano no es libre. O sea, no pueden concebir que estas dos ideas puedan coexistir y es tan claro, no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. Es más, ni siquiera es difícil de entender. Lo difícil para muchos es aceptar esto, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Lo hemos podido ver con muchísimos versículos. O sea, Dios es un ser volitivo. Dios tiene una voluntad por el medio de la cual Él decide y hace lo que quiere. Nosotros también, sus criaturas también, Dios nos creó seres volitivos. O sea, Dios nos permite tener a nosotros también la capacidad, la habilidad de decidir.
Y de eso es lo que hablamos cuando decimos que tenemos libertad, que tenemos voluntad, que tenemos la capacidad de decidir, pero esa libre decisión no es equivalente a autonomía, ¿no? Porque ya cuando estamos hablando de que somos autónomos, quiere decir que ya somos ley propia, que somos autogobierno, que tenemos total libertad. Y eso no es correcto, porque entonces tendría que esa manera de definir la libertad o el albedrío humano, en esa idea equivocada, si fuéramos totalmente libres, no habría ninguna posibilidad en esa idea incorrecta que hubiera un Dios soberano, que hubiera un Dios omnipotente que reina sobre todas las cosas. O sea, vean aquí que esa idea del total, libre, autónomo albedrío de los seres humanos no existe. Es incorrecto bíblicamente decir eso, es más, contradice la Biblia. No puedes tener en el universo un Dios soberano y al mismo tiempo un ser humano autónomo, que no le rinde cuentas a Dios, que Dios gobierna sobre sus subordinados, ¿no? La Biblia nos dice que nuestras decisiones están limitadas por el ser supremo, por el ser soberano. En ningún lado la Biblia nos dice que los seres humanos se les ha dado autonomía. Es más, si vamos al principio, al primer concepto de la libertad humana en Génesis, podemos ver que Dios efectivamente le dio dominio sobre los animales nada más. No sobre absolutamente todo, no sobre los ángeles, sobre el sol, las estrellas, la luna, nada de eso. El dominio de los hombres, del hombre de Adán y Eva, tenía límites. Es más, cuando están en el jardín, Dios le dice, de todos los árboles podrás comer, menos de este. O sea, les dio libertad, sí, restringida, ¿no? Ellos escogen si quieren agarrar del árbol de mango, del de pera, del de naranja, o sea, del árbol frutal que quieran, pero menos de esto. O sea que su libertad para escoger estaba limitada por Dios. ¿Tenían la habilidad de tomar decisiones? Sí, pero su decisión era limitada por Dios. No podían hacer lo que ellos querían. Tenían restricciones y más adelante vamos a ver sobre cómo fue Adán creado a diferencia de nosotros. Pero la idea equivocada del totalmente libre albedrío, ¿saben qué es lo que hace realmente? Y por eso está muy equivocada esta idea. Pone al hombre más libre que a Dios. Enaltece al hombre en vez que a Dios, porque anulan los propósitos de Dios, ¿no? Porque ahora ya no puede llevarse a cabo lo que Dios ha decretado porque si el hombre no se lo permite, si el hombre no está dispuesto, entonces Dios no puede hacer nada. Atan de manos a Dios, eso es lo que hacen. Hacen de Dios un sirviente que tiene que esperar en la voluntad del hombre. No, eso de negar la elección para salvación, que porque les parece injusticia, implican que en Dios es un deudor a los pecadores, que Dios le debe gracia y que Dios les debe misericordia, y esto está equivocado. Y si alguien cree en el totalmente libre, completamente autónomo albedrío del ser humano, es muy fácil de comprobar si realmente existe. A ver, decide dejar de pecar para siempre y ya. Así lo podrías comprobar que realmente existe, pero vean que nadie puede. Es imposible. Muchas de estas personas también dicen, no, pero es que Dios no puede cambiar tu corazón sin tu permiso, ¿no? Porque si Dios lo hace, estaría violentando tu libertad. Así que Dios no puede salvarte al menos que tú quieras ser salvo. Explíqueme entonces lo que pasó con Saulo de Tarso. Cuando él iba camino a Damasco, no le pidió a Jesús que lo salvara, Jesús simplemente lo hizo y ya. Y Pablo reconoce en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que Dios lo escogió antes de nacer y que después lo llamó por gracia
para que cumpliera el propósito de Dios. O sea que Pablo libremente obedeció a Dios, ¿no? Y eso es muy simple de entender. Dios es libre, sus criaturas también son libres, pero Dios es más libre porque Dios es soberano y nosotros somos los subordinados acá. Dios trabaja por medio de las decisiones de los seres humanos, o sea, no se nos quita la capacidad de hacer decisiones. Dios no le robó la libertad de hacer lo que quisieron hacer a los hermanos de José, tampoco los obligó. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros somos esclavos al pecado, pero tenemos todavía una voluntad, que es la capacidad física de hacer decisiones, ¿no? Nosotros somos moralmente incapaces por nosotros mismos de escoger las cosas santas de Dios, al menos que Dios nos habilite para poder escogerlo. Sin el nuevo nacimiento no podrías. Jesús lo dice, ¿no? Que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y es correcto, porque Dios es soberano y Dios trae a quien Él quiere. Pero al mismo tiempo Jesús también dice que el que en mí cree no se perderá y tendrá vida eterna, pero sabemos que para que pueda alguien creer debe de haber una acción previa de parte de Dios. Vean cómo que Dios tiene que transformarte, después tiene que abrirte tu entendimiento para que puedas entonces libremente venir a Él y obedecerlo. Esto que muchas personas dicen que yo peco porque soy pecador, realmente no es correcto. O sea, somos pecadores porque pecamos y pecamos porque queremos, porque nadie nos obliga a pecar. Nosotros libremente lo hacemos. Por eso es que estamos justamente condenados también. Entonces les explico, a diferencia de Adán, nosotros nacemos en esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Adán fue hecho con dos capacidades. Tenía la capacidad de pecar o de no pecar. Y estas dos capacidades están divididas en dos categorías, la capacidad moral y la capacidad natural o física. Entonces, cuando Adán decide tomar el fruto prohibido, él decide conocer por experiencia propia el bien y el mal. Adán muere espiritualmente. Adán pierde la capacidad moral de hacer el bien, pero permanece la capacidad de hacer el bien en la capacidad natural, ¿no? En la capacidad física. Ahí sí tenemos la capacidad física para hacer el bien. Les podría poner un ejemplo para que entendamos esto mucho mejor. Si alguien se está ahogando y yo tengo la capacidad física de hacer el bien, ¿no? Pues yo me aviento y voy y rescato a esta persona o le aviento el salvavidas. Pero al menos que yo físicamente no pueda, no me tengan por alguna razón amarrada de las manos, de los pies o lo que sea, entonces yo ya no tengo la capacidad física de ir a hacer lo correcto. Pero si yo estoy libre físicamente, nada me detiene, yo tengo que ir a hacer lo correcto, pero si no voy y si no salvo a la persona y me hago de la vista gorda y no lo hago, es porque no quise hacerlo, porque la capacidad física sigue estando ahí, pero todo descendiente de Adán perdió la capacidad moral para hacer el bien. Y eso es lo que pasa cuando pecamos. Nosotros tenemos la capacidad física para hacer el bien o para hacer el mal. Nada físicamente nos obliga a pecar. Nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo o no, la física solamente, no la moral. Pero decides no hacer lo correcto porque no quieres. Y esa es la razón por la cual estamos condenados. Y bueno, ya para terminar y cubrir todo y que no haya ninguna duda, ¿no? Porque hay versículos. Muchas personas dicen, oye, pero ¿qué hacemos con esos versículos que dicen que Dios quiso hacer algo y no pudo? Porque sus criaturas no quisieron, ¿no? Hay muchos versículos, pero por ejemplo, el más utilizado es más de donde se agarran para decir Dios es un caballero
y nunca va a ser algo que tú no le permites, algo que tú no le dejes hacer. Es este versículo de Mateo 23:37, que dice: Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Entonces, muchas personas ven ahí, ¿no? Y dicen, oye, pero bueno, si tú me estás diciendo que Dios es soberano, ¿por qué no pudo reunirlos a ellos como la gallina arropa con sus alas, no, a sus pollitos? Dice ahí que ellos no quisieron, ¿ve? Bueno, la verdad es que estamos limitados en nuestro idioma español para poder entender esto perfectamente. Cuando se nos habla sobre la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, en el griego se utilizan dos palabras y estas dos palabras para describir la voluntad de Dios tienen dos aspectos. Bueno, estas dos palabras son teló y bulé, ¿ok? Y la palabra teló es la voluntad de disposición de Dios, voluntad de disposición. Y les explico, es un deseo de Dios, o sea, es la actitud benevolente de Dios para todo el ser humano. Es lo que Dios desea, que es preferible que suceda. O sea, es la mejor oferta para nosotros, es lo que Dios considera mejor para nosotros, porque Dios tiene una buena voluntad de disposición para todo el ser humano. Por eso es que hay versículos que nos dice que Dios no quiere la muerte del impío, claro, porque no le agrada, porque eso no es lo mejor, porque Él no desearía que eso suceda, porque no, esta es la voluntad de disposición que es teló. Y esta disposición se expresa en los preceptos de Dios, en la voluntad preceptiva, en lo que tenemos revelado en su palabra. Dios en esos preceptos comunica lo que le agrada y lo que no le agrada. Él expresa su carácter, Él expresa su sentir, su voluntad para nuestras vidas. Y al mismo tiempo lo da como una orden, ¿no? Como los 10 mandamientos: no robes, no asesines, no adulteres. Sin embargo, algo sobre esta voluntad de Dios, una característica es que es quebrantable. Por eso es que Dios dice, no robes y hay quienes roban, ¿no? No mientas y mentimos. No adulteres y hay quienes quebran ese mandamiento y también adulteran. Entonces esa es la voluntad de Dios, y hay consecuencias también para quebrantarla. Por eso es que somos culpables de nuestros propios pecados, ¿no? Entonces cuando dice aquí Mateo 23:37 que tú no quisiste, que yo quise hacer esto, es porque decía Dios, esto es lo mejor, esta es mi buena voluntad, esta es mi mejor oferta, pero como es quebrantable esta voluntad de Dios y ellos no quisieron, dice Dios, pues ahora va a quedar vacía su casa, estará sola. Sin embargo, la voluntad decretiva se nos dice con otra palabra que es bulé. Y esta es la voluntad soberana y eficaz de Dios. Cuando hablamos sobre esta voluntad decretiva, es que Dios organiza intencionalmente todas las circunstancias que garantizan el cumplimiento de su propósito. O sea, esta voluntad decretiva es un plan resuelto. Se va a hacer, es un decreto, es una orden, se va a llevar a cabo todo lo que Él ordenó. Soberanamente lo decretó, soberanamente Él lo va a cumplir. Una característica de esta voluntad decretiva de Dios es que es secreta. Nosotros no la conocemos, nosotros no sabemos hasta que sucede. También esta voluntad nadie la puede cambiar, nadie se puede oponer, nadie se puede impedir porque se va a cumplir. Es inalterable. Y esta voluntad la podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, en 2 de Pedro 3:9. Sí, nos dice que está escribiendo Pedro y dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces aquí Pedro les está hablando a ustedes, a un grupo de personas, y les dice, Dios es paciente con ustedes y está utilizando aquí la palabra bulé, su decreto, y les dice, Dios ha decretado, Dios ha ordenado, mandado que ninguno de ustedes se pierda, sino que lleguen al arrepentimiento. Pero ¿a quién le está hablando aquí Pedro? ¿No? Tendríamos que ir a ver al principio de su carta porque todas las cartas tienen un remitente quien las está escribiendo. Sabemos obviamente que es Pedro, pero también tiene un destinatario esa carta. Entonces es bien fácil saber quiénes son ustedes los que han sido ordenados y que Dios ha decretado que no se pierda y que lleguen al arrepentimiento. Bueno, si vamos a la primera carta de de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo a esta carta a sus elegidos, a los elegidos que están dispersos. Y ahí dice todas las ciudades donde están dispersados, pero ustedes, los que Dios decretó que no se pierdan y lleguen al arrepentimiento, son los elegidos, ¿no? Inclusive la segunda carta de Pedro está dirigida a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces vean, esta carta donde Dios dice y ha decretado que nadie se va a perder, es para sus elegidos, es para los justificados y es para los que Dios les ha dado una fe. Por eso es que decimos que la salvación no se pierde, porque es un decreto, porque Dios lo decretó antes de la creación del mundo. Dios decidió salvar a esas personas por su gracia y gozarán de vida eterna con Él en la eternidad. Y eso lo vemos muy claro también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30, donde dice que a los que Dios conoció de antemano los predestinó para ser transformados. O sea, todo lo que Dios decreta es con un propósito. Los conoció de antemano y los predestinó para ser como sus hijos. Y a esos que Dios eligió y predestinó, dice que también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. O sea, si Dios ordenó que tú seas glorificado al final, y vimos en el principio que Dios puede decir al final desde el principio, es porque Él lo decretó, porque Él lo va a hacer soberanamente. Entonces, si al final del tiempo tú fuiste ordenado para ser glorificado, entonces Dios te va a justificar, Dios te va a llamar a su tiempo para transformarte. O sea, no es que puedes vivir una vida como la que vivías antes de ser transformado, no, vas a tener obras. Dios ya dispuso esas buenas obras para que andes en ellas. Y ese llamado se lleva a cabo por medio del evangelio. Por eso es bien importante compartir con todas las personas estas buenas nuevas del evangelio, porque a Dios le plació llamar a todas las personas y salvarlos por medio de la locura de la predicación del evangelio. Y después tú libremente vendrás a Él, porque Él te escogió desde el principio. Ese resultado fue el resultado de la acción previa que Dios hizo. Vean cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano son dos cosas de alguna manera sorprendente, trabajan al mismo tiempo. Y esas dos cosas son enseñanzas bíblicas. No se trata de escoger, no es que Dios es soberano, pero el ser humano no tiene libertad. No, ambas cosas se encuentran en la escritura. Dios es soberano y el ser humano tiene la libertad, la capacidad, la habilidad de decidir. Solamente que en nuestras mentes limitadas, finitas, no podemos comprender bien con precisión. Pero sabiendo que Dios es soberano, nosotros debemos de vivir nuestra vida sabiendo y dependiendo y confiando de este Dios soberano que tenemos. Todos nosotros como sus criaturas estamos con esta responsabilidad y esta obligación de glorificarlo, de honrarlo y de obedecerlo, y viviendo reconociendo su señoría, que Dios es dueño, que Dios es creador, que Dios es soberano. Y también debemos de vivir agradecidos
por su gracia, por su misericordia, por sus provisiones, por todas estas cosas buenas que Él nos da sin nosotros merecerlo. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que hayan podido entender este concepto de la soberanía de Dios y los esperamos para la siguiente clase. Muchas gracias. Suscríbanse al canal si les gustó. Activen la campanita para que les podamos mandar notificaciones de cuando subamos nuestro siguiente video. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.